Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Un saludo para ustedes y un agradecimiento porque siempre son fieles en seguirnos en este programa Pensándolo Bien entre Amigos. Como siempre estamos aquí con nuestros compañeros de labor, el pastor Eleazar de Gracia. Buenos días. Buenos días al pastor y a nuestros amigos. Y el pastor García también. Muy buenos días, amigos y hermanos. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y agradecerles también de nuevo porque apartan tiempo para participar de este programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, como siempre vamos a pedir la bendición de Dios para que nos ayude a entender la palabra de Dios. Pastor de Gracia, por favor. Vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo por esta nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra con nuestros amigos y entre nosotros. Queremos pedirte que tú nos guíes hoy en este estudio tan importante que tienes para nosotros y que nos ayude a prepararnos cada día mejor para ese encuentro con nuestro Señor Jesús dentro de breve, al venir a buscar a su pueblo y a aquellos que te obedecen. Gracias por todo, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hemos estado desarrollando durante algunos programas el tópico sobre las 7 postreras plagas, ¿verdad? Y ya hemos mencionado cada una de ellas, lo que significan. En la última sesión hablamos de la 7ª plaga y de acuerdo a lo que pudimos entender en la lectura bíblica, nos damos cuenta que esa 7ª plaga presenta el acontecimiento más glorioso que es la esperanza de todo genuino cristiano. Amén. ¿Verdad? Así es. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, dentro de ellos que se menciona una voz del cielo y dice hecho está. Ese hecho está, hablamos ya, es la indicación de que esa parte en el programa de Dios estaba completada, ¿verdad? Ahora bien, nos damos cuenta entonces que esa plaga, la última plaga, no solamente contiene los eventos catastróficos, sino también estos dos eventos y otros más que nos ayudan a entender la realidad del momento especial de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos preguntar entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Ya dijimos uno, la venida de Cristo Jesús, que nos ayudan para entender bien lo que va a ocurrir en ese momento. También aparece algo que es muy importante y es el de la resurrección de aquellos por los cuales el Señor Jesucristo está viniendo. Creo que una de las cosas fundamentales de que Jesús vuelva es que Él prometió volver por su pueblo. Y casualmente cuando viene, el pueblo de Él está, a través de toda la historia, en la tumba. Así que cuando Él vuelva, se va a cumplir la promesa, que viene a buscarlo. Y si están muertos y Dios los resucita, entonces estamos hablando de una resurrección. Es correcto, una resurrección. Y a la vez también recordemos que van a haber cristianos que están vivos y están pasando por una tribulación, están siendo acusados, perseguidos, Encarcelados. exacto, y entonces están en una angustia terrible. Pero de acuerdo a Daniel 12, 1 y 2, ¿qué va a ocurrir cuando todo parezca perdido para los hijos de Dios? ¿Puedo leerlo? A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios en Daniel 12, 1 y 2. Versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces quiere decir que este versículo, como los otros que hemos estado viendo en Apocalipsis 16, que de la 7ª plaga, tienen una relación muy íntima, ¿verdad?
Correcto, correcto. Ahora, aquí hay varias cosas que me gustaría que destacáramos o que me ayuden a entender qué es lo que la Biblia dice, para beneficio también de nuestros hermanos que están allá. Dice en aquel tiempo, y entendemos que se refiere al tiempo de angustia, la séptima plaga. La séptima plaga, el tiempo grande de angustia. Se levantará Miguel. Miguel. ¿Qué o quién es ese nombre, ese personaje que aparece ahí? Bueno, antes de entrar tal vez en la investigación de a quién se refiere el nombre Miguel, me gustaría destacar, aquí lo llaman también el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Como quien dice, está para defender, a favor. Bueno, en realidad el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Dos preguntas tal vez que podemos incluir aquí. Número 1, ¿qué significa levantarse de parte de Dios? ¿Y quién es Miguel? ¿Y quién es Miguel? Correcto. A ver, ¿qué nos podrías decir con relación a eso? Bueno, tal vez hablando acerca de qué significa la acción de levantarse en este caso, nos ayudaría si vamos hasta Judas, el versículo 9. Ya que tiene solo un capítulo, por supuesto. Sí, Judas 9, pues no está dividido en capítulos, es muy pequeñito. Así que nada más es versículo. Y dice así, Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En ese versículo se menciona que añade algo más. No solamente Miguel, sino que ahora dice que es un arcángel. Así es. Y eso tiene mucho que ver con la venida de Jesús, en uno de los textos que vamos a ver, donde dice que tocará la trompeta del arcángel. Por cierto, ese texto me parece a mí, está muy relacionado con esto que está leyendo el pastor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, encontramos ese texto fundamental para ayudarnos a entender un poquito lo que es ese levantarse de Dios, ¿verdad? Y lo que es o quién es Miguel. Fíjense lo que dice ahí Daniel, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen ahí contigo? Estamos listos. Ok. Dice aquí entonces, porque, tal vez deberíamos leer el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de la muerte, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí viene el texto que conecta con el anterior. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ahí debemos detenernos un poquito. Ahí está la conexión. Ahí está la conexión. Porque dice el Señor mismo, refiriéndose a Cristo. Miguel es el Señor. Miguel es el Señor, es Cristo Jesús. Con voz de mando, con voz de arcángel. Así que une o junta ahí, ¿verdad? Al Señor como Dios, el que emite esa voz como un arcángel. Y dice, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando del Señor, que va a descender del cielo y que va a hablar, ¿verdad? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué decía? En Daniel menciona a Miguel, que estamos analizando de nuevo. Ajá. En Judas dice que Miguel es un arcángel. Y ahora lo asocia con la venida de Jesús. Y dice que es el Señor. Donde dice que el Señor Jesús es el que va a proclamar. Con voz de arcángel. Con voz de arcángel. Así que la conexión está allí. Y esa referencia
no se encuentra para ningún otro en toda la Escritura. Solamente en estos textos. Sí. La otra cosa que podemos destacar es que cada vez que Miguel en la Biblia siempre está en directo conflicto con Satanás. Correcto, correcto. Y por cierto, mira, aquí hay un texto entre varios, ¿verdad? Que hay, donde se indica esa situación de pelea, vamos a decirlo así, ¿verdad? De guerra. En Apocalipsis Capítulo 12, el versículo 7, me parece que es Apocalipsis 12, 7. Tal vez si lo tienes, ahí lo puedes leer. Apocalipsis 12, 7 menciona eso, ¿verdad? Que está una pelea, una guerra. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y en el verso siguiente menciona que el dragón es el diablo. Correcto. Así que aquí tenemos al diablo con Miguel, que ya sabemos que es el Señor. Ajá. Es que me parece a mí que, no me parece, es así, que en hebreo la palabra Miguel, el término Miguel o el nombre Miguel, es una pregunta que dice, ¿quién como Dios? O ¿quién es como Dios? Y esa ha sido la controversia, porque el diablo ha querido ser como Dios. Exactamente. Y entonces, ¿quién es el que es como Dios? Solamente Miguel. Miguel, que es... Empiezo a formar una conclusión en mi mente, y es la de que Miguel pareciera ser el nombre de batalla del Señor Exacto. Jesucristo. Sí, buen pensamiento. Sí, ¿sí? claro que sí. Sí, porque imagínate, Daniel capítulo 10 también habla acerca de esa controversia, ¿verdad? Sí, que estaba luchando con los reyes de Luchando Persia. con los reyes de Persia y el príncipe dice Para que firmara un Persia. decreto. Ajá. Entonces, es un conflicto constante. Y el 12.1 de Apocalipsis, o de Miguel, el que leí, el texto que leímos, Sí, de Daniel, es el texto donde dice también que está en esa situación Exactamente. de batalla. Quiere decir que ahora ya identificamos, de acuerdo a los textos bíblicos que hablan de Miguel, que Miguel no es otro que el Señor Jesús, Ajá. en defendiendo a su pueblo, a quien vino a redimir. Sí, mira, y aquí algo más a captar esto. Miguel, ya dijimos, es Cristo, pero en el versículo 28 de San Juan 5, San Juan capítulo 5, versículo 28, mira lo que dice, y esto creo yo tiene conexión con 1 Tesalonicenses 4:16 que leímos, Y ¿verdad? aquí son palabras del mismo Señor. Del mismo Jesús. Señor, correcto. ¿Qué te dice ahí en la versión que tiene? Juan 5, ¿sí? 5:28. Ok. Dice aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y está hablando del Hijo del Hombre. Ahí está relacionado directamente con la resurrección. Con la resurrección. Así que la voz del arcángel como trompeta, ¿verdad? Que viene de parte del Señor, de Miguel, es el arcángel, Cristo Jesús. Ok, una vez ya clarificado el asunto de Miguel, ahora es decir que Miguel se levanta. Aquí es donde venimos a ver algo sumamente importante, hermano. Y lo estamos mencionando por el hecho de que Daniel dice que en el tiempo final, cuando haya una persecución terrible contra los hijos de Dios, se levantará Miguel, el gran príncipe. Entonces, ¿qué significa levantarse? Yo, por la lectura de la Biblia que tenemos, por ejemplo, en Salmo 3:7, concluyo, además de otros textos que tal vez sería bueno que se pudieran leer, Vamos a leerlo. concluimos sin temor a dudas de lo que significa ese levantarse de Dios. Ok, Salmo 3 y el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú herirás a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebrantaste. Se levantarse entonces, acción. Ajá.
una acción defensiva de parte de Dios en beneficio de su pueblo. Exactamente. ¿Verdad? Así que aquí podemos tener esto, ¿ve? Que Dios mismo o el mismo salmista le pide, Señor, levántate para defenderme. En otras palabras. ¿Qué dice el otro? Y en Salmo 12:5 añade, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Ajá. Así que otra vez, ¿verdad? Y es un defensor. Un defensor. Del pobre y del menesteroso. Correcto. Y otro de los textos es Isaías capítulo 2 y el verso 19. Dice lo siguiente: métanse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Jehová. Y sabe que este texto de mi mente brinca a Apocalipsis. Ajá. En el capítulo 6, donde dice que todos los reyes de la tierra, grandes y chicos, se escondieron en las peñas de los montes. Les decían caigan. Pareciera que es una réplica exacta de este texto. Correcto. Y luego sigue diciendo, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. El verso 21 dice, y se entrarán en las hendiduras de la roca y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Así que ahí está confirmándonos que el levantarse de Cristo o el levantarse de Dios es una acción divina para ejecutar los juicios sobre los malvados, para defender a los pobres o a los huérfanos, al desamparado, al que está afligido, y a su pueblo. Como dicen en otros pasajes de la Biblia, para darle a cada uno el pago hayan sido según sus sus obras. Hay que recordar que en estos días que está hablando de estos textos es el ajuste de cuenta final, y que en ese momento solamente hay dos clases de personas. Por eso el levantarse tiene que ver con resultados para unos y para otros. Correcto. Uno va a ser liberación, para otros condenación. Muy bien, entonces, y todavía podríamos ver, me gusta este texto que tengo aquí de Isaías 14, versículo 22. Fíjate, porque también me lleva allá a Apocalipsis, ¿verdad? En el tiempo atrás con Babilonia, es lo que Apocalipsis dice que va a pasar con la Babilonia espiritual. En este caso dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Así que hay una conexión bien clara. Está usando la figura de una familia, de una relación familiar, hijo y nieto. O sea, casi todos los niveles van a ser desarraigados. Sí, de los que se juntaron a Babilonia, pues, ¿verdad? Los enemigos de Dios, básicamente. Y quizás uno último, Amós 7:9. Ok. Amós 7:9, donde dice, y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam. O sea, levantar siempre en todos los tiempos ha sido eso. Dios se ha levantado. Defensa de parte de Dios para su pueblo. Pero bueno, vamos a tratar entonces de avanzar. Ya vimos que levantarse, y Miguel está aclarado en la Biblia misma. Ahora surge, me parece a mí, otra pregunta basada en Daniel 12:2. Porque dice que va a haber una resurrección, ¿verdad? Y pone como si la resurrección fuera tanto de los malos como de los buenos, ¿verdad? Sin embargo, es bíblico porque nosotros decimos que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuándo ocurren esas la Biblia resurrecciones? dice que es la resurrección. La Biblia, correcto, no nosotros, sino la Biblia. Los que estudiamos la Biblia sabemos que van a haber dos resurrecciones. Pero aquí pareciera que las dos van a ser simultáneas. ¿Van a ser así simultáneas? No.
Hay una primera y una segunda, y entre una y la otra hay mucho tiempo. Vamos a leerla. Es decir, Correcto. hay dos turnos para resucitar y hay un espacio de tiempo bien grande entre ambas. Correcto. Sí, para que no erramos en ella, para que distingamos cuál es una y cuál es la otra. Aunque ahí se mencionan juntas, Ajá. en la realidad ocurren con un tiempo muy, muy largo de Podemos separación. dejar un momentito, y yo sé que tenemos quizás un orden, pero leer dos versículos. Yo voy a leer uno y quizás uno de ustedes lee el otro. El primero es el primero de Tesalonicenses 4 y el versículo 16. El otro, inmediatamente lo vamos a leer, y es Apocalipsis capítulo 20 y el verso 5. Así que tú vas a leer el primero y el pastor lee el segundo. ¿Tú quieres leer primero Primera Tesalonicenses? 4:16. Ok, vamos a ver. Eso es el texto que ya habíamos mencionado de la Pero ahora con referencia Ahora a esta diferencia entre una resurrección y la otra. Ok, mira lo que dice aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está identificando a un grupo. Ahora te leo el siguiente. Ahora en Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Quiere decir que entre una y la otra hay Un periodo de un 1000 periodo años. de 1000 años que le llamamos comúnmente milenario, aunque la palabra no existe. Y aquí dice que la muerte, la resurrección en la cual participan los justos muertos, se llama la primera resurrección. Aquí en Apocalipsis 25. Exactamente. Sí. Ok, ahora veamos una cosa que para mí es sumamente importante. Entonces, cuando Cristo viene en la séptima plaga, que es parte de la séptima plaga, la segunda venida de Cristo, ¿no? Según estamos leyendo en la Biblia. Así es. Entonces, cuando Jesús viene, los que resucitan son los que murieron esperando, creyendo en Cristo y esperando su segunda venida. Exacto. Los justos, se le llama en la Biblia, ¿no es cierto? Resucitan son los justos. Y de acuerdo a la Biblia, entonces algo ocurre con ellos. Ahí mismo donde estamos, de 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? 16, dice algo que ocurre con ellos. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego los justos que estén vivos. Sí, porque tenemos que ver que hay dos grupos. Entre los muertos hay dos grupos y entre los que estén vivos en ese Hay dos grupos hay también. dos grupos también. Los justos muertos y los malos muertos, ya están muertos. Sí. Pero también están los justos vivos y los malos vivos. Cuando Cristo que ve. estarán persiguiendo por Exacto. Porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido, después de la caída, solo dos grupos. Básicamente, Los sí. justos y los malos. Es correcto. Quiero detenernos aquí un momentito. ¿Hay en la Biblia registro de personas que han muerto y han resucitado? Hay por lo menos algunos ejemplos en la Biblia donde hay algunos casos, unos cuantos casos nada más. El primero de ellos sería Moisés. El otro sería, sería él, y llevado al cielo. Y dice que una vez cuando tiraron un muerto en la tumba de Eliseo también. Ahora, de ahí se menciona a otros muertos, a otros que han resucitado. Y Cristo resucitó Cristo también resucitó algunos también. cuando estuvo acá. Pero todo eso siguieron. Y volvieron a morir. Volvieron a morir, como todo el mundo. Pero aquí está hablando de una resurrección diferente en cierto sentido. Y es que los que resuciten van a vivir para siempre. Amén, No, en ese no, sentido no. sí. Sí. Es que aquí entra algo que es sumamente importante. La Biblia indica que Cristo murió por nosotros. ¿Pero qué muerte murió Jesús por nosotros? ¿Para librarnos de qué muerte? Ok, eso es una buena pregunta, muy buena pregunta para analizar.
Entonces, Jesús, tenemos el registro que fue crucificado, lo bajaron de allí, lo enterraron, murió, pero al tercer día resucitó. Ahora, ¿cuál de las muertes Jesús resucitó? Pues resucitó porque ya mencionamos que hay dos tipos de muerte, la primera y la segunda. O sea, la muerte de Cristo, ¿qué muerte nuestra pagó? Porque todos, por el pecado de Adán, todos quedamos sujetos a la muerte. Pero, ¿a qué muerte? Son dos muertes. Dos muertes. ¿Cuál de las dos muertes Jesús estaba allí? Bueno, yo concluyo lo siguiente. La muerte que hoy experimenta todo el mundo es una muerte temporal. Esa es la que Jesús llamó un sueño, ¿verdad? Un sueño, él la llama un sueño. Lo que quiere decir que un sueño es que te vas a despertar. Así que... Y para esa hay una promesa de resurrección, dependiendo de cómo uno decida relacionarse con el Señor Jesús. Mira, tanto para los buenos como para los malos Sí. va a haber resurrección. Sí. ¿No es cierto? Sí, todo el mundo va a resucitar algún día. Exacto, por eso Quiera o no quiera. todos morimos en la primera resurrección y otros en la segunda resurrección. Ahora, Romanos 6:23 dice Ahí que buscando la justamente. paga del pecado es la muerte. De Adán para acá están condenados a morir la muerte eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero en el mismo texto también dice, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Así que si Jesús murió, pero los que mueren por causa de su pecado. La causa del pecado, o sea, la muerte por el pecado es la segunda muerte, ¿correcto? Exacto. Así que la segunda muerte es realmente la paga del pecado, no la primera. Todos mueren y esa es una muerte solamente temporal, porque un día todos tendremos que levantarnos. Así que entonces este texto de Romanos 5:12 se refería en ese caso a la segunda A la muerte. segunda muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí tenemos ahora, el caso es que Jesús vivió en este mundo sin pecado. Ajá. Y él no merecía muerte. Quiere decir entonces, pero Jesús murió en el lugar nuestro. O sea, nosotros dos estamos condenados a morir la muerte segunda. Jésús vino no a ser sustituto de la primera muerte, sino de la segunda. O sea, Él La muerte no eterna. nos salvó de la primera, sino de la Es la segunda. Jesús murió la segunda muerte, eso es lo que hay. Pero murió como sustituto, no porque él merecía esa muerte. ¿Correcto? Sí. Entonces aquí dice Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, así como por la desobediencia de Adán entró la muerte, que era la muerte eterna. Por Jesús, Exacto. Por Jesús entró la vida. la vida. Ahora, por eso es que Jesús y la Biblia, a la primera muerte, que es la muerte natural, vamos a decir que todos nosotros debemos experimentar, a esa primera muerte, por así decirlo, la llama un sueño, No sé. porque van a despertarse todos, buenos y malos. Ahora, O sea que cuando Efesios 2:6-8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros porque es un regalo de Dios, se está refiriendo a una gracia que se aplica para la segunda muerte, que es la que Cristo murió en mi lugar. ahora la pregunta que me viene a la mente es, y quizás muchos también, y es que en la segunda muerte no hay más resurrección.
es definitiva, es para siempre. Sí. ¿Cómo es que Jesús murió la segunda muerte? Y, Pero viva. y resucitó. Bueno, yo entiendo por lo que la Biblia me dice que Jesús murió la segunda muerte, sustituyéndonos a nosotros, pero como tú dijiste hace un momento, Él no había pecado. Y por eso podía No volver a la podía, vida. la muerte no lo podía retener. Entonces hay un versículo muy Y un simple. detalle más, y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y La vida. La vida está en él. Él tiene vida en sí mismo. Correcto, O sea, es un nosotros ser derivada de Como Él. sustituto, entonces murió por nosotros la muerte eterna, y como Él no tenía pecado en sí, sino que eran los pecados nuestros, después de muerto y haber pagado ya lo que exige la ley, ¿no? Por nosotros. Por nosotros, ahora Él, con el poder que Él tiene, se da vida a sí mismo. Y por eso se le llama a Él que Él es el primogénito de los muertos. Correcto. De la muerte segunda Colosenses dice así. no hay resurrección. Pero Jesús resucitó de esa muerte. Ajá. Porque Él era inocente. Correcto. Y por eso tiene el poder de darle vida a todos los que están muertos. Es que es así, ¿verdad? Realmente, como dijiste, la vida nuestra viene de Dios. Él es la vida. Nosotros la recibimos de Él. Y como Él es la vida, resucitó. La muerte no lo podía retener por cuanto no había pecado. Entonces, Él nos ofrece vida, así como nos dio vida al principio. Y yo creo que este versículo corrobora, este que voy a leer ahora, Ok. corrobora lo que acabamos de decir. Y es en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 14. Miren lo que aquí dice. Porque si creemos que Jesús murió, y ya sabemos que murió por nosotros, y resucitó de la muerte segunda, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Él. O sea que esta es la esperanza de gloria de todos los que seguimos a Jesús. Él lo prometió, dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá un día. Aunque hoy esté muerto, vivirá. Vivirá. Entonces, Y perdón, Ajá. y esta declaración que dice en primera línea, si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es como quien dice, es la garantía, la resurrección de Él es la garantía de que De también nosotros. me puede resucitar a mí. exacto. Porque yo puedo simplemente creer que Jesús murió, pero no creo que resucitó. Y si yo no creo en eso, tampoco voy a resucitar yo. No hay Exacto. resurrección. Mi para mí. esperanza está en que crea que Él murió y resucitó. Es la garantía, como él dice, la resurrección de Cristo es la garantía. Pues tiene que ser así, ¿verdad? Porque imagínate si todos nos vamos en un hueco y estamos allá quebrados, golpeados y dañados, y yo le voy a decir, no se preocupe, porque yo voy a sacar de aquí. Y estamos todos allá Allá abajo, nadie sale. ninguno va a poder salir. Es que el que Pero- va a ayudar a otro tiene que estar en mejor En condición. mejor condición, por supuesto. Y Cristo es, la vida está en una mejor condición. Entonces, vamos a ver algo que también, aclarado lo que hemos mencionado, algo que yo creo que es importante para beneficio de todos nosotros. Y es el hecho, según la Biblia, hay un orden en que van a suceder los acontecimientos bajo la séptima plaga y que una vez ocurre la segunda venida de Cristo para liberar a su pueblo, ¿verdad? Hay un orden. Y encontramos ese orden en la Biblia que Pablo lo presenta en Primera de Corintios, ¿no es cierto? Sí. En Primera de Corintios capítulo 15, Pablo, para mí por lo menos es sumamente iluminador leer textos como estos, desde el versículo 21 hasta el 26 de Primera de Corintios. Me ayudan a leerlo, Sí, a ver claro, qué nos dice. claro. Primera de Corintios 15, 21 al 26. Aquí va. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por nosotros. El pecado y la muerte entró por la desobediencia de Adán, pero la resurrección y la vida por Cristo.
hacen bien en Cristo, todos serán vivificados. Ajá. Y se refieren todos, tanto a vivos como muertos. Claro. Y también a justos como injustos, porque a los buenos van a resucitar en la primera resurrección, y después de 1000 años también los malos van a resucitar. ¿Quién les da vida? Es Cristo mismo. El mismo de la ¿No es cierto? Ok. ¿Qué dice después? El verso 23 dice, cada uno en su orden. Ahí está. Todos van a resucitar, todos van a levantarse otra vez, a ser vivificados, pero hay un orden. ¿Qué dice? Luego los que... más cada uno en su orden. Cristo la primicia. Ajá. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Amén. Gloria a Dios, me encantan esos textos. Y eso es indispensable. Correcto. Entonces, yo leo, si leo correctamente, aquí dice que van a volver a vivir todos, ¿verdad? Ajá. Pero hay un orden. Cristo es las primicias. Cristo es esa garantía de que nosotros vamos a resucitar. Ahora, ¿cómo será eso de la resurrección? Eso El sí, tiempo se me está acabando. ¿Cómo va a ser la resurrección? Aquí hay un nuevo versículo, ahí mismo en el capítulo que estamos mirando. Ajá. El verso 51. 51 en adelante, correcto. ¿Qué dice? Me encanta mucho esos versículos porque aquí está el centro de nuestra esperanza, hermanos. Dice aquí, os digo un misterio. No todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Precioso eso, ¿no es cierto? Serán resucitados incorruptibles. Y dice también, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, el orden que leímos ya. Vencida, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué preciosa promesa para nosotros los creyentes, los cristianos. Yo quisiera mencionar antes que cerremos este estudio tan bonito, y es este detalle, que aquí dice, en este texto que acabamos de leer, dice, en un abrir y cerrar de ojos, ocurren dos cosas, para los que están muertos y para los que estén vivos cuando Jesús vuelva. En un instante, así. Un parpadeo. Parpadeo, un abrir y cerrar de ojos, dice allí. O sea, es un lapso de tiempo muy breve. Van a ocurrir dos cosas. Los que están muertos vendrán a la vida. ¿Cómo va a ser si no tenían cuerpo ya? Porque se deshizo en la tumba. Pero ahí dice que este es un misterio que le estoy dando. Y quiere decir que es algo fuera de serie. Los que estén muertos en un instante aparecerán, pero ahora transformados y cambiados a la semejanza de Dios. Y los vivos, al mismo instante, algo va a pasar, porque este cuerpo está mortal, muere. Dios va a transformarlo. Este cuerpo mortal desaparecerá y Dios nos hará un cuerpo inmortal. Y ahí mismo concede la inmortalidad, que ahora no tenemos, la que no teníamos antes del pecado en forma condicional. Correcto. Exactamente. ¿Qué más esperanza como esta? Ahora, hemos estado hablando que hasta aquí estamos hablando del lado lindo, que es la resurrección de los justos. Correcto. Pero al principio también dijimos que hay otro grupo de muertos que no resucitan cuando Jesús. ¿Sí, no te acuerdas?
1000 años, cuando pasen 1000 Vamos años. a tener un estudio. Vamos a hablar un poquito de eso porque el tiempo, yo no sé cómo va a ocurrir la resurrección, cómo es que la transformación va a ser, eso es conocimiento de Dios. Y gloria a Dios, porque es Él el que va a realizar cada una de esas actividades. Amén. Queridos amigos y hermanos, quiero decirles que creer en la vida, muerte, resurrección e intercesión de Cristo es fundamental para nuestra esperanza. Amén. Si nosotros nos aferramos a esa verdad bíblica, ¿cómo? No me pregunten, pero que va a ocurrir, sí va a ocurrir. Amén. Porque Dios ha cumplido su palabra. Y cuando llega el tiempo, cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, envió a su Hijo, nacido de mujer. Llegado el momento, Jesús dijo, todavía no ha venido mi hora, pero cuando llegó el momento, comenzó la predicación. Llegado el momento, murió, el momento que la profecía de las 70 semanas lo indicaba, Jesús murió. ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? No nos lo dejó anticipado, pero sí nos lo ha dicho que va a ocurrir. Y podemos confiar porque Él siempre ha cumplido. Ha cumplido su promesa. Sí. Así que la decisión está en nosotros. Amén. Creer o no creer. Aceptar o no aceptar. Pero de parte de Dios, todo está preparado. Mi hermano, si por alguna razón nunca nos podemos ver aquí, especialmente aquellos hermanos que conocemos y que hemos tenido relación unos con otros, si por alguna razón no nos volvemos a ver entre ustedes y nosotros aquí en este mundo, creamos, confiemos. Cristo viene y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Así que digamos, te veré, si el Señor lo permite, en la resurrección. Amén. Oremos. Querido Dios, gracias por la oportunidad preciosa que tenemos de estudiar tu verdad, tu palabra, aquella que nos orienta, nos da fortaleza, anima nuestra esperanza. Quizás algunos dirán, Señor, que es tontera, que es una falsa esperanza, pero como Job, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Amén. Y por lo tanto, no nos preocupa el cuándo, simplemente nos da esperanza saber que viene. Amén. Manténnos en esa fe. Amén. Mantenga a nuestros amigos en esa esperanza. Y si alguno hay que escuche este mensaje, Señor, que no ha conocido esa esperanza, permite que por tu gracia se acerque a tu palabra, encuentre la luz que necesita y renazca en él esta misma esperanza. Amén. Lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús.